Buenas noches a una nueva entrega de nuestro programa Conectando con la Palabra. Como cada jueves, la verdad es que es un maravilloso privilegio el poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. De todas estas situaciones que hemos estado viviendo, pues, como decía hace un momentico, Dios nos ha permitido la oportunidad de poder estar más cerca. Y qué bueno que pertenecemos al cuerpo universal, que nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo Universal, y este ha sido un tiempo donde todos hemos sido edificados. Gracias por la palabra de Dios que nos ha ayudado a crecer, a poder descansar y a poder, pues, nosotros tener nuestra confianza en el Señor. ¿Qué hemos querido hacer? Conectar nuestras ansiedades, conectar nuestras luchas, conectar todo lo que nos sucede en el día a día con la suficiencia de la palabra de Dios. Más adelante vamos a pasar los temas que hemos hablado y ustedes pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Entonces, ya entrando un poco con lo que tiene que ver con el tema de hoy, yo estaba leyendo un análisis de la Organización Europea para la Salud en el trabajo y se mencionó que en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México, los trabajadores latinoamericanos presentaban un cuadro en donde el 13% de las personas se quejaban de dolores de cabeza. El 17% se quejaba de dolores musculares en el trabajo. El 30% se quejaba de dolores de espalda. El 20% de fatiga. Sin embargo, el 28% se quejaba de problemas de ansiedad. Definitivamente la ansiedad y sus efectos traen consigo un desgaste emocional y comportamental demasiado serio y complicado. Otra estadística que me llamó la atención fue que aproximadamente en Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses, quiere decir, el 18% de las personas entre 18 y 50 años, 54 años, padecían de trastorno de ansiedad severo. Por lo que estamos viviendo en un mundo donde muchos estamos luchando con la ansiedad. Y la pregunta es, ¿quiénes de nosotros en algún momento hemos sentido que no podemos más el querer hacer cosas y no poderla nos ha deprimido o nos hemos sentido incapaces? Y hoy vamos a ver, por medio del pastor Eduardo Saladín, qué dice la palabra de Dios. ¿Hay oportunidad de luchar con la ansiedad? ¿Cuáles son las causas que producen la ansiedad? ¿Nos ha dejado Dios alguna cura en su palabra para luchar con el tema de la ansiedad? Entonces, vamos a pedirle al pastor Saladín que nos comparta hoy qué tiene Dios que decirnos a través de su palabra para tratar un tema tan pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Buenas noches, pastor. Está en mute, pastor. Para empezar, Padre, gracias por el privilegio de reunirnos una vez más y conectar con tu palabra y con nuestros hermanos. Gracias por la bendición de poder estudiar lo que tu palabra nos enseña acerca de la ansiedad. Gracias por este esfuerzo que Daniel está realizando cada semana para poder ayudarnos a capacitarnos y compartir nuestras experiencias e inquietudes en diferentes temas bíblicos. Oh Señor, ayúdanos a crecer a la imagen de Jesús. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Hermanos, en este tema yo tengo un doctorado vivencial. Déjenme empezar diciendo esto. Porque si hay un área en la cual yo he luchado por muchos años, ha sido en el área de la ansiedad y la preocupación. Una de las razones por las cuales yo empecé a estudiar consejería bíblica en el año 1987 fue porque me preocupaba mucho por las diferentes situaciones que ocurrían en mi vida. Y eso me llevó en la providencia de Dios a estudiar
más acerca de estos temas de consejería y más de la ansiedad. Por eso, cuando digo que tengo un doctorado, es porque lo viví en carne propia y sé lo que es pasar una noche preocupado con pensamientos en la mente sin poder dormir y ver salir la luz del sol del otro día sin haber pegado un ojo. ¿Qué es la ansiedad? El diccionario secular, el diccionario general de la lengua española, lo define como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, oigan bien, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Gran inquietud, intensa excitación y extrema inseguridad. Es un estado de aprehensión. Y cuando estamos ansiosos, cuando tenemos un ataque de pánico, nos sentimos incapacitados. Muchas veces esta ansiedad y estos ataques no sabemos de dónde vienen, sino que aparecen de repente y nos controlan. Tiene sus síntomas, palpitaciones, sudor en las manos, sudor en todo el cuerpo, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, náuseas, mariposas en el estómago, sentir que uno se va a desmayar. Hay diferentes síntomas en las diferentes personas, o el temor de perder el control o pensar que uno se va a volver loco, que se va a desmayar. A muchas personas se les manifiesta con úlceras, dolores de cabeza, a otros con problemas de la piel, fatiga, pérdida del apetito y otros comiendo en exceso. Y el tratar de controlar o apagar esos síntomas y no ir a la causa real o a la raíz nos puede traer muchos problemas. Y a muchas personas, para aplacar esa sensación que tienen, tratan de hacerlo abusando del alcohol, de las drogas o tratando de negar la realidad de su situación. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo nos dice que no estemos ansiosos, afanados por nada. Y estar ansioso en la Biblia, la palabra en el original, nos da la idea de tener un cuidado que perturba. Oigan bien, tener un cuidado que perturba. O sea que esa palabra nos describe el efecto que hacen las preocupaciones en nosotros. Nos dividen, nos separan, nos parten, nos paralizan, oigan todo lo que hace, nos estrangulan, nos hace improductivos y nos impide cumplir la voluntad de Dios. En términos más prácticos, déjenme decirles o definir la ansiedad o la preocupación como el fallo de relacionar nuestra situación presente con la fuente de nuestra suficiencia, que es Dios. Óigame bien, el fallo de relacionar nuestra situación presente con la fuente de nuestra suficiencia, que es Dios. La ansiedad, como dice un autor, es asumir una responsabilidad que no debo asumir necesariamente. La ansiedad es fallar en reconocer que Dios es más grande que cualquier problema o situación que estemos enfrentando y que nos ama lo suficiente para desear nuestro bien, no importa cuál sea nuestra situación. Fíjense, es el fallo de relacionar mi situación presente con la fuente de nuestra suficiencia, que es Dios. Si lo vemos desde un punto de vista secular, humanista, se nos dice, yo debo encargarme de resolver esta situación porque no tengo
ninguna otra ayuda. Pero como vamos a ver, no es así. Yo debo hacer mi parte, pero debo estar confiado en Dios. Déjenme darle una nota antes de hablar de las causas de la ansiedad. Hay una preocupación que es lícita. No siempre la preocupación o la ansiedad es ilícita o pecaminoso. Por ejemplo, Timoteo, dice en la epístola a los Filipenses, se preocupaba sinceramente por el bienestar de los tesalonicenses. Y por eso Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, le dice a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 19 y 20, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo se preocupaba por los filipenses, pero dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que se interese por vosotros. ¿Quién era ese? Timoteo. Dice la escritura en 1 Corintios 7:32 que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. El casado tiene también cuidado de cómo agradar a su mujer. La escritura nos dice que los creyentes somos miembros de un mismo cuerpo en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos debemos preocupar los unos por los otros. Hay una preocupación que es lícita que nosotros debemos tener. Preocuparse por la familia. Hay personas que dicen, bueno, hacer planes no está bien porque eso es estar preocupado, pero no es así. Hacer planes, un seguro médico, proveer para la educación de nuestros hijos para un futuro. Todas esas cosas no son negativas, son buenas. Ahora, yo quiero establecer, y lo vamos a ir viendo, los parámetros dentro. Se escuchó lo de la, ¿cómo se llama esto? Lo de que hay una preocupación que no es pecaminosa, el hacer planes, el tener un seguro médico, el proveer para los hijos, lo que ellos puedan, ¿verdad? El pago de los estudios de la universidad. ¿Eso se escuchó? Sí. Ok. Entonces, dice la escritura, hay personas que dicen, pero dice Santiago que no hagamos planes, porque se dice en Santiago, vamos hoy lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será del mañana. Aquí no se planes en Santiago 4, 13 al 15. Lo que se condena es hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Es la persona que dice, yo voy a ir mañana a tal ciudad y voy a poner tal negocio y me voy a ganar tal dinero. Y eso no es bíblico porque no están contando con el Señor en ese sentido. Habiendo definido lo que es la ansiedad, habiendo también hecho esa aclaración, a mí me gustaría que viéramos algunas causas de ansiedad. Por ejemplo, ¿qué era el problema que yo tenía cuando tenemos inquietud por el futuro? Cuando nos anticipamos a situaciones que nunca se han presentado. Por ejemplo, ¿y si no puedo mantener a mi familia? ¿Y si me enfermo? ¿Y si se mueren mis hijos? ¿Y si me roban? ¿Y son cosas que nunca llegan? Entonces tenemos inquietud por el futuro y eso es como sentarnos en una mecedora a mecernos hacia adelante, hacia atrás y querer llegar a algún sitio en esa mecedora. No vamos a salir de ahí porque eso no nos lleva a ningún lado. El estar preocupado por el easy es como montarse en un caballo de madera y pensar que voy a avanzar. Otra causa de ansiedad es cuando estamos experimentando un problema presente. Ahora tenemos la inquietud
de la pandemia del coronavirus. Tenemos la inquietud de que podemos perder el empleo, de que podemos enfermarnos, que si nos enfermamos y vamos a un centro hospitalario, que no haya cupo para nosotros. Hay conflictos presentes que pueden producir ansiedad, pero como vamos a ver, esa ansiedad, esa preocupación debe tener un límite. Hay otro problema presente. Imagínense una persona que está enfrentando un posible divorcio, o lo que sucede con muchas personas y con hermanos de la iglesia que tienen negocios que están cerrados, y más en nuestro país, donde hay muchos negocios que están ligados a la hotelería, restaurantes, hoteles, compañías que rentan vehículos, que hacen seguros, que hacen tours para los viajeros. Son personas que no están trabajando y tienen una amenaza real. O un joven que está estudiando en la universidad y ve que va a reprobar una materia. Yo sé que hay muchas madres y padres preocupados con qué va a suceder, por lo menos en nuestro país, con este próximo año escolar. O también cuando tenemos conflictos, esto nos causa ansiedad. Son muy variadas las razones. También cuando no podemos alcanzar nuestras metas. Déjenme ponerle un ejemplo. Hay una joven soltera, quiere casarse, eso es algo lícito, pero no tiene un novio, no ve a nadie en perspectiva en la iglesia o en el lugar donde está. ¿Y qué hace? Se llena de ansiedad. ¿Por qué? Porque le afecta la situación presente. Otros tienen temores como el miedo a la vejez, a la soledad, a la enfermedad. Y todas esas cosas son reales, pero están en nuestras mentes y tenemos que saber cómo trabajar con ellas. Hasta aquí, espero que se esté escuchando bien. Hasta aquí hemos visto lo que es la ansiedad, cómo nos perturba, cómo divide nuestra mente. Dimos una nota que no es malo hacer planes y preocuparse en cierto sentido para el futuro. Y también vimos cómo cuando nosotros queremos anticipar el futuro, nos llenamos de ansiedad cuando decimos, y sí, y sí, y sí. O cuando estamos enfrentando un problema presente, y espero haber dado los suficientes ejemplos en este caso. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, cómo vencer esa ansiedad. Yo decía al principio, cuando definía la ansiedad, que es el pecado de desconfiar en las promesas y en la providencia de Dios. Yo no lo definí así, pero estoy diciendo lo mismo con otra definición. Óigame bien. La ansiedad es el pecado de desconfiar en las promesas de Dios y en las promesas y en su providencia. Yo entiendo que yo controlo mi mundo. Yo entiendo que yo debo resolver mi mundo, pero no es así. Y yo quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 6 para que veamos lo que el Señor nos dice allí a partir del versículo 25. Ya ustedes espero que hayan identificado la causa de su ansiedad y ahora yo quiero que veamos lo que el Señor nos dice aquí en Mateo 6:25. Fíjense lo que dice la palabra. Ok. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Nos está diciendo el Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más
que el vestido. Fíjense lo que dice el Señor. En el versículo anterior, el 24, Él nos dice que nosotros no podemos servir a dos señores. O sea, no podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas al mismo tiempo. Sí, se escucha. Ok, porque aquí se me apagó, no sé por qué. Entonces, ¿qué pasa? Él nos está diciendo, ¿a quién tú vas a elegir? ¿Tú vas a elegir servir a Dios o vas a elegir servir al mundo y las riquezas? Defínete, eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué no debo preocuparme? O porque la preocupación es una falta de fe en el Dios Todopoderoso. Porque Dios es el dueño del universo. Eso es lo que la Escritura me enseña. Dios es el que controla todas las cosas que suceden en el universo. Esta pandemia que estamos viviendo, la situación específica que tú estás viviendo, está en las manos de Dios, está bajo su control. Pero Dios no solamente es el dueño del universo, no solamente controla todas las cosas, es Dios quien provee para nosotros. Y aquí vemos cómo el Señor nos menciona las necesidades básicas del hombre: comida, bebida y vestido. Miren, en los tiempos bíblicos, cuando el Señor dijo esto, si no nevaba en las montañas en Israel y no venía agua en la cabecera de los ríos, no se podía regar las tierras, los cultivos. Y ustedes saben lo que había: sequía, y las personas empezaban esos tiempos de hambruna que vemos en la Biblia. ¿Y qué pasa? Eso afectaba la economía, afectaba la comida de las personas, afectaba el vestido. Y a pesar de eso, fíjense qué hermoso, el Señor nos dice que no estemos preocupados por esas cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, Él nos dice, en síntesis, no te preocupes, sino ten fe en ese Dios todopoderoso, quien es el dueño de todas las cosas, ese Dios que controla el universo, ese Dios que provee para ti. Y miren, yo entiendo que una persona que no conozca al Señor viva ansiosa, porque esa persona no tiene a Dios por Padre. Pero fíjense que en el versículo 26 nos dice, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren qué hermoso, vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, si es así, nosotros no tenemos por qué preocuparse. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, a los que tienen hijos pequeños. ¿Alguna vez sus hijos se han despertado con un ataque de ansiedad pensando que no tienen qué van a comer en su casa al otro día? ¿O se han levantado con un ataque de ansiedad porque no tienen ropa que ponerse? No, ellos están confiados en nosotros que somos sus padres. Así Dios nos dice que nosotros debemos estar confiados. ¿Y qué nos dice? Miren, no se preocupen por la comida. Miren las aves del cielo. Las aves del cielo no tienen un proceso complicado para conseguir la comida. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en granero y reciben su vida de parte de Dios. Y Dios, el Señor, lo que nos está diciendo: mis hijos, yo soy su Padre Celestial. Ustedes han confiado en mí para salvación. Ustedes se han arrepentido de sus pecados. Ustedes son mis hijos. Por eso yo decía que el que no conoce al Señor, bueno, tiene motivos para estar ansioso. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial, como dije, que es el dueño de todo, que controla todo y que provee para nosotros. Y dice la Biblia en el Salmo 147:9 que ese Dios da a cada bestia su mantenimiento
y a los hijos de los cuervos que claman. Ahora, déjenme hacerle una aplicación. Las aves del cielo no están en un árbol, en una rama, perezosas, ociosas, sin hacer nada, sino que son muy diligentes en salir a buscar su comida todo el día y gastan la mayor parte de su tiempo y su energía buscando la comida para sus parejas y para sus crías. Una vez yo fui a visitar un cliente, yo tenía una empresa de artes gráficas y en lo que estaba en la sala de espera había un letrero que decía: Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo echa en el pico. Óigame bien, Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo echa en el pico. Y por eso Pablo dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Mis hermanos, oigan esto y a nuestros oyentes. Ningún ave es creada a la imagen de Dios. A ningún ave se le ha prometido herencia con Cristo por toda la eternidad. Y si Dios cuida a las aves de esa manera, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Pero fíjense que en el versículo 27 también nos dice: pero no se preocupen por la longevidad. Miren lo que dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La segunda ilustración tiene que ver con nuestra expectativa de vida. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nosotros estamos viviendo en una cultura que está obsesionada tratando de alargar la vida. Miren, yo estoy de acuerdo con que comamos saludablemente porque somos responsables por nuestro cuerpo. Estoy de acuerdo con que hagamos ejercicio y que adoptemos prácticas de sentido común para nosotros preservar nuestros cuerpos y hacer una buena administración, una buena mayordomía. Ahora, usted ve las personas en el gimnasio que se matan haciendo ejercicio y que comen saludable, y eso es bueno, no digo que sea malo, pero esas prácticas no van a forzar a Dios a extendernos a nosotros la vida aquí en la tierra. Porque hay personas que están delgadas, que tienen todos sus índices buenos, que son buenos deportistas y le da un infarto. Entonces, preocupémonos por estar en salud, pero Dios ha determinado el día en que nosotros moriremos. Lo tercero que Él nos dice, la preocupación acerca del vestido. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? En el versículo 28. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, Él ilustra el afán por la ropa utilizando las flores como modelo. Y en ese tiempo, las personas no mucha ropa, las personas no tenían muchas mudas. Y por eso el Señor les habla del cuidado que Él tiene de las flores. Mis hermanos, ¿cuánto gastamos nosotros? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? No solamente en el cuerpo, en lo físico, sino en la vestimenta. Entendemos que cierto tipo de ropa, cierto tipo de joyas o de relojes o de bolígrafos nos dan una mejor imagen. Son cosas externas. Y esas cosas lo que hacen es alimentar nuestro orgullo. Entonces, miren cuál es el punto aquí. Que muchas personas han hecho de su imagen, de su marca, de la ropa, su Dios. Y gastan un dineral en cosas externas
cuando a Dios lo que le interesa es lo interno, lo del corazón. Ahora, óigame bien, yo no estoy diciendo con eso que debemos vestirnos con harapos, no estoy diciendo eso, sino que muchas veces nos afanamos por esas cosas que son superfluas. Y miren cómo Cristo nos dice aquí, cómo las flores, a pesar de su belleza, no van a durar mucho. Hoy tienen mucha vida, mañana se secan y se echan en el horno. Y él dice, si Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Hermanos, el Señor nos está diciendo aquí que el estar ansiosos, aún por las cosas que necesitamos para sobrevivir, es pecaminoso y es una muestra de poca fe. Nosotros estamos llamados a descansar en Dios. Y déjenme explicarles algo que yo tengo que predicarlo en mi mente, a mí mismo, predicármelo frecuentemente. Lo más valioso que tenemos es nuestra alma. Y nosotros hemos confiado en Cristo para que nos redimiera, para que nos librara del poder del pecado, para que rompiera las ataduras de Satanás en nuestras vidas, para que nos llevara al cielo. Creemos que Él ha preparado un lugar para nosotros. Creemos que nos va a guardar para toda la eternidad. Y no podemos confiar en Él para que supla nuestras necesidades diarias. Si Dios entregó a su único hijo por mí, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿cómo yo empiezo a combatir la ansiedad? Si hay alguno aquí que no conozca al Señor, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, de su orgullo, de su autoconfianza y confiar en Cristo para salvación, porque Cristo es el único camino al Padre. Debemos tener fe en ese Dios todopoderoso, porque Él es el dueño del universo, Él controla todas las cosas y Él provee todas las cosas. Entonces, si yo he confiado en ese Dios, yo debo descansar en Él. Y Cristo lo que nos está diciendo es, no te preocupes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso dice, a partir del versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y ahí dice otra vez, pero vuestro Padre Celestial, óigame bien, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y nos da un llamado, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. No sea como los gentiles, no sea como aquellos que no conocen a Dios, como los que no eran judíos en ese caso, que se preocupan por la comida, la bebida, el vestido, la moda, porque esas personas solo están viviendo para el presente. Esas personas tienen su esperanza en las cosas terrenales, no tienen la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Esas personas viven para el día de hoy, por eso solo dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, ustedes no deben ser así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Si tú estás detrás de las cosas de este mundo y no buscando el reino de Dios, tú vas a ser un infeliz, porque tú vas a vivir lleno de ansiedad, porque las cosas de este mundo son pasajeras, las cosas de este mundo son variables. Y si tú piensas que lo tuyo es, como decimos los dominicanos, mi propio esfuerzo, y no ves a Dios, van a venir muchos elementos y muchos factores a tu vida que te van a afectar. Y por lo tanto, nosotros debemos centrar nuestra vista en las cosas celestiales. Y por eso el Señor dice en el versículo 34, no os afanéis
por el día de mañana. Y recuerden que se lo di, ese versículo a mí me trabaja mucho porque, como les dije, yo era una persona que me preocupaba mucho por el futuro. Así que, dice el Señor, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Hemos visto que es razonable ahorrar, economizar, todo eso. Ahora, yo no puedo estar tan preocupado que esté ansioso que no pueda dormir. Ese Dios que prometió eso es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Y ese Dios que te salvó no te va a abandonar. Yo lo primero que dije fue que la ansiedad es producida por la falta de fe en la suficiencia de Dios. Por lo tanto, debemos aprender a confiar en la provisión de Dios para nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Y más brevemente, quiero dar una segunda aplicación de cómo vencer esa ansiedad. Lo primero es, ¿verdad?, ver a Dios y su suficiencia, como el Señor nos enseña en Mateo 6, 25 al 34. Lo segundo es hacer lo que nos dice Filipenses 4, 6 al 9. Porque alguien puede pensar, ay, el pastor Eduardo está diciendo, no te preocupes, no hagas nada, no trabajes, no desees. No, yo no estoy diciendo eso en ningún momento. ¿Qué nos dice Filipenses 4, 6 al 9? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y fíjense lo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Vamos a pararnos ahí, hermanos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, yo debo orar a Dios por aquellas cosas que a mí me están preocupando. Debo llevarlas al trono de Dios en oración. Las personas que entienden que ellos mismos deben resolver sus problemas no tienen nada que llevar a Dios en oración, pero nosotros los creyentes sí. ¿Hay algo que te preocupa? Entra a la presencia de Dios en oración y llévale tu petición al Señor. Mira ese Dios todopoderoso que controla el universo. Mira ese Padre celestial que te amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Adora a ese Padre celestial. Y después que tú lo adores, ¿tú sabes lo que tú debes hacer? Presentar tu petición. Ay, Señor, después que tú has visto la grandeza de ese Dios que creó el universo. Ay, Señor, yo tengo temor de perder mi trabajo. Y tú vas a ver qué pequeñito es tu preocupación cuando tú estás delante de Dios. Qué pequeñita esa preocupación. Y dice aquí que debemos orar con acción de gracias. ¿Y gracias por qué? Porque Dios está en control. Gracias ¿por qué? Porque no importa lo que ocurra, Dios lo va a utilizar para mi bien. Dios lo va a utilizar para bendecirme. Pero fíjense que Él también dice, y lo digo esto, ¿verdad?, de memoria, quizás no como está en el texto ahí, que cuando tú oras así y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Jesucristo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que al tú centrarte en Dios y en su grandeza, Él te va a dar su paz. Y la idea que nos da el texto es cuando ustedes han visto que hay una persona en una habitación o en un lugar y tiene una escolta en la puerta de militares con fusiles. Es la idea que nos da el texto de Filipenses 4:7. Dios manda su paz que sobrepasa todo entendimiento y nos guarda, mis hermanos, aún en situaciones sumamente difíciles. Nos podemos contagiar del coronavirus.
podemos perder nuestros empleos, podemos perder nuestros ahorros, pero si estamos confiados en Dios, Dios nos da su paz. Pero dice en el versículo 8 de Filipenses que no solamente, ¿verdad?, debemos orar correctamente, sino también que debemos pensar correctamente. Fíjense que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que yo debo ejercer un control bíblico de del pensamiento. Si yo digo, ay, me voy a enfermar, ay, voy a perder mis ahorros, yo tengo que hablarle a mi mente y ahí mismo decirle, todo eso es verdad, puede suceder, pero Dios está en control. Y Dios no me va a dejar porque yo soy su hijo. Él es mi Padre Celestial. Entonces yo tengo que hablarle a mi mente con la palabra de Dios, mis hermanos. Hablarle a mi mente con la palabra de Dios, pensar lo bueno, lo justo, lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Por qué voy a pensar que mi Padre me va a dar lo más malo? O nuestros hijos están esperando que a la hora del almuerzo nosotros, en vez de darle comida, le vamos a dar un escorpión o un pedazo de piedra o una comida descompuesta. No es así. Entonces yo tengo que controlar mis pensamientos bíblicamente. Pero hay algo más que dice el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice, miren cómo yo actué, y yo quiero que ustedes actúen así correctamente, y el Dios de paz estará con vosotros. Muchas veces nos llenamos de ansiedad porque en nuestro trabajo no estamos rindiendo lo que debemos rendir. Entonces nos llenamos de ansiedad porque tenemos el temor que nos cancelen, pero o sea, es un temor válido porque tú estás faltando, porque no estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, fíjense que no solamente es pensar, orar correctamente, es actuar correctamente. Perdí mi trabajo, bueno, déjame salir a buscar trabajo, a mandar mi currículum, mi hoja de vida. Déjame hacer lo que tengo que hacer para enfrentar esta situación. Yo debo estructurar mi vida para yo vencer la ansiedad, pero ¿cómo? Debo ir a la palabra de Dios, debo meditar en la palabra de Dios y debo echar mi ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque como dice Primera de Pedro 5:7, Él tiene cuidado de nosotros. Mis hermanos, si nosotros tenemos la paz de Dios para guardarnos y el Dios de paz para guiarnos, ¿por qué preocuparnos? Lo voy a repetir, ¿eh? Si tenemos la paz de Dios para guardarnos, como dice Filipenses 4:7, y el Dios de paz para guiarnos, como dice Filipenses 4:9, ¿para qué preocuparnos? Dios está en control. Amén, pastor. La verdad que muchísimas gracias. A mí me ha encantado lo sencillo, pero al mismo tiempo lo profundo para algo que nos aqueja tanto. Y me sorprendió mucho el hecho de que muchas veces nosotros sacamos de nuestro día a día el reconocer que el problema de ansiedad es un problema de falta de fe, como usted decía ahí. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo nosotros? Que estamos tan enfocados en las cosas temporales que dejamos de ver lo que ya Dios nos ha dado en Cristo. Y que lo que debemos hacer, como usted decía, era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque cuando buscábamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas.
Y es verdad, como usted comentaba, vamos a pasar problemas diversos, pero Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esas herramientas que usted dijo al final, porque a veces nosotros nos quedamos nada más, debemos orar, debemos leer, pero usted decía, orar correctamente, pensar correctamente, porque muchas veces no pensamos correctamente, pero tenemos que actuar. Usted decía que los pajaritos no le echan la comida en el pico, es decir, que hay una disposición que tiene que haber de parte de cada uno de nosotros. La verdad que yo tomé muchas notas y recogí algunas de las que usted dijo, pero la verdad que muchísimas gracias. Y ahora vamos a la parte de pregunta y respuesta. Daniel, déjame darte un testimonio. Yo dije al principio que yo era una persona que me preocupaba mucho y por eso vivencialmente en esta área tengo un doctorado porque Dios me dio muchos golpes para sacarme de ahí, vamos a decirlo así, de esa manera, como un padre guía a un hijo. Y yo pasaba más tiempo preocupándome por ciertas situaciones en mi empresa, en la iglesia, con mi matrimonio, con mi familia, con mis hijos, que orando. ¿Me explico? Entonces, cuando uno ora y lo deja en las manos de Dios, está en las mejores manos, pero yo tengo que hacer mi parte y yo hacía mi parte, ¿tú me entiendes? Si en la empresa tenía un problema con un cliente de algo de la producción o un cobro, una insatisfacción, oraba al Señor, pero iba a ver al cliente y le daba el frente para resolver el problema. Y entonces ya yo hice lo que tengo que hacer y descanso y espero en Dios. Mire, pastor, aquí estamos como el programa, conectando, porque la primera pregunta era esa. ¿Qué disciplinas bíblicas, ya usted habiendo dicho que es algo con lo que ha tenido que luchar, usted había hecho en su vida para enfrentar el problema de la ansiedad? Usted ha dicho varias, pero ¿hay alguna que se le haya quedado, que le han sido útil en este tiempo para usted poder enfrentar adicional a la que ha dicho? Bueno, mira algo, lo de la transmisión. Yo tenía en mi hogar, de donde estoy, el internet de la compañía telefónica y lo tenía 2010, algo así. Le pregunté a la compañía telefónica, ¿cuál es el máximo? Me dijeron 100/50. Yo le dije, quiero ese. Vinieron, me lo instalaron. Hubo un momento donde la transmisión falló. ¿Qué yo voy a hacer? Nada, me quedo tranquilo. Pero me pasó algo más y esto es gracioso. Yo tengo el cable que tú dices y lo puse y lo conecté, pero se veía desordenado en el cuarto porque es un cable largo en esta oficina. Y mi esposa me dijo, ay no, quita ese cable y ahora no lo encontré donde estaba. Entonces no me voy a preocupar porque ¿qué voy a hacer? ¿Me explico? Entonces es así. Está buena esa. Y una pregunta. Yo sé que usted lo dijo, pero para enfatizar un poco, ¿puede el tiempo curar la ansiedad? Es que si yo tengo un proceso de pensamiento que está equivocado, donde yo pienso que soy yo solo que debo resolver mi mundo, es al revés. Si yo no estoy confiando en Dios, ¿verdad? Descansando en Dios y haciendo mi parte humanamente hasta donde puedo, eso se va a ir agravando porque cada vez yo voy a confiar más en que soy yo el dueño del universo. Las cosas tienen que salir como yo pienso. Entonces, ¿qué pasa con esa ansiedad? Lo que hace es que va creciendo cada vez más y va teniendo algunas de las manifestaciones que vimos al principio, ¿verdad? De desmayos, sudores, úlceras, problemas de la piel, o personas que llegan del trabajo y empiezan a tomar alcohol o algún tipo de droga, o se refugian en algo que no es Dios, y el problema se agrava más generalmente. Pastor, siendo un problema tan común la ansiedad en los cristianos y tristemente por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, ¿es posible que un cristiano pueda crecer luchando continuamente con este pecado? Sí, si está luchando con ese pecado. ¿Qué quiero decir? Si reconoce que tiene un problema en esa área, si confiesa su pecado a Dios,
y empieza a aplicar los principios que nos da la palabra de Dios para resolverlo. Hoy vimos algunos principios porque los vimos basados en dos textos, en Mateo 6:25 al 34 y en Filipenses 4:6 al 9. Pero debemos poner de nuestra parte, ¿me explico? El hombre ocioso, el hombre que no es diligente, desea y nada alcanza. ¿Y tú sabes por qué nada alcanza? Porque solo desea y no pone su parte. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte, desear y hacer lo que Dios nos dice para salir de esa situación. ¿Es este pecado, pastor, particular de los cristianos inmaduros o también las personas que tienen muchos años de cristiano, conocen la palabra de Dios, luchan continuamente con este? Mira, Daniel, todos nosotros tenemos luchas en diferentes áreas y nosotros no hemos sido glorificados. Ninguno de nosotros puede decir, ay, ya yo vencí la ansiedad, ya yo vencí la codicia, ya yo vencí la depresión, ya yo vencí la lujuria. Eso no es así. Pero sí podemos, en la medida que vamos aplicando los principios de la palabra de Dios, ir venciendo las ocasiones en que ese pecado se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Que antes llegaban 10 cosas a mi vida y yo me preocupaba por las 10. En el momento que empiezo a aplicar los principios de la palabra en mi vida, esa frecuencia va disminuyendo. ¿Me explico? Cada vez voy venciendo esas situaciones, pero nunca podemos decir, ya yo las erradiqué, yo estoy libre de ansiedad por completo. No, porque vienen diferentes situaciones en diferentes momentos, en diferentes etapas de la vida que nos golpean. Por eso tenemos que estar continuamente refugiándonos diariamente en la palabra de Dios, llenando nuestra mente con la palabra, porque como hablamos en una ocasión anterior, Daniel, acuérdate, yo debo prepararme para cuando lleguen los problemas, porque cuando lleguen, si yo no estoy preparado, voy a reaccionar de una manera mala. ¿Me estoy explicando? No la voy a poder vencer porque no me he preparado para enfrentar esa situación. Amén, amén. ¿Qué consejo puede usted darle a una persona que ya perdió un familiar por el COVID y ahora él está ansioso porque también se contagió, teme por su vida y no ha entregado su vida al Señor? Bueno, él mismo lo sabe. Si no ha entregado su vida al Señor, debe entregar su vida al Señor. ¿Qué significa esto, entregar su vida al Señor? Reconocer que somos pecadores, que hemos violado todos la ley de Dios, que no hay ninguna obra que podamos hacer para ser salvos, pero que Jesucristo vino, vivió una vida perfecta que agradó a Dios, fue crucificado por nuestros pecados, Dios aceptó su sacrificio, lo resucitó al tercer día y ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Eso es entregar mi vida al Señor, porque le digo algo, yo tendría pánico, no solo por el COVID. Nadie controla el día de mañana. Hay personas jóvenes que se mueren de un infarto, de un accidente automovilístico, de un ACV, un problema cerebral. Vienen tantas cosas que uno no las controla. Y tarde o temprano vamos a morir. Y lo más terrible que le puede pasar a una persona es morir sin Cristo. Habiendo hecho esa aclaración, déjame decirte dos cosas. Lo primero es conocer al Señor y descansar en Él. Lo segundo es, si tiene el COVID, debe seguir el protocolo médico, el protocolo que le recomiende su médico en esta situación. Tú ves, descansar en Dios, pero hacer su parte y orar al Señor continuamente para que lo libre del mal y para que haga su voluntad en su vida también.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su pensamiento y su corazón en Cristo Jesús. Y el Dios de paz estará con él. Pero esta persona, pastor, ese que es incrédulo, él dice, pastor, es que usted no me conoce a mí. Yo soy un tipo que he hecho muchas cosas malas. Yo soy una persona que he vivido la vida entera para cumplir mi deseo. Una persona que ha vivido de espalda a Dios, ahora que está enfermo, realmente yo tengo esperanza. Claro que sí, hay esperanza. Yo hacía mi devocional hoy en el Evangelio de Lucas, que lo estoy terminando. Y al Señor lo crucificaron con 2 ladrones, uno a cada lado, ¿verdad? Y hubo uno que se arrepintió, no tuvo que hacer más nada que creer en Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él puede perdonar todos nuestros pecados. Eso es la gracia de Dios. A pesar de lo que hemos hecho, a pesar de nuestra maldad, a pesar de haber vivido de espaldas a Dios, a pesar de ser unos ladrones, unos asesinos, unos adúlteros, a pesar de haber hecho tanto daño, eso es la gracia de Dios, es un don inmerecido. Ya Cristo pagó por mis pecados. Por eso yo debo arrepentirme de esos pecados y creer en Él como el único camino, la única verdad y la única vida. Que nadie va al Padre si no es por Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué debe hacer? Entregar su vida al Señor. En la medida de lo posible, aquellas personas a las que haya afectado, debe ir y pedirle perdón. En la medida de lo posible, hacer reposición por el mal que hizo y estar en paz con Dios y con los hombres. Pero sí, hay perdón de pecados, hay esperanza. En la Escritura tenemos el caso del pueblo de Israel, que había lugares donde había homosexualismo, lugares que eran como Sodoma, como Gomorra, donde había todo tipo de liberalidad, donde las madres, óigame bien, ofrecían sus hijos al dios Moloch. ¿Qué significa eso? Que echaban sus hijos al fuego como un sacrificio. Y Dios les dice en Isaías, vengan, 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 estemos a cuenta. Vengan, compren, sin dinero, compren. La salvación es gratis para todo aquel que cree en Jesucristo. No importa el pasado. Amén. Amén. Pastor, muchos cristianos luchan con el tema de la medicación. Y la pregunta que se hacen y la recibimos por varios medios ¿es correcto que un cristiano se medique para la ansiedad? ¿Cómo separar cuando la ansiedad pueda ser tratada bíblicamente o cuando necesita de la ayuda de un médico? Ok, mira, Daniel. Cuando alguien tiene casos de ansiedad, ataques de pánico, que no puede dormir y viene donde nosotros, lo primero que hacemos es enviarlo a un médico general para que esa persona le explique su problema y ver si hay alguna causa física, anatómica, ¿verdad? Fisiológica que esté causando ese problema de insomnio o cosas así. Por ejemplo, tengo un buen amigo, hermano en Cristo, que tiene una diabetes avanzada. Y hay momentos donde se pone muy lento o hay momentos donde se acelera mucho por los niveles de glucosa en el cuerpo. Tú ves, aquí hay una razón médica que debe ser tratada con el médico, con un tratamiento. Ahora, a pesar del tratamiento, esa persona debe aplicar los principios de la palabra de Dios a su vida. Ahora, déjame explicarte algo. Si no hay una razón médica comprobada y te dan una medicina para la ansiedad, eso lo que hace es que esconde
los síntomas, esconde la raíz del problema. Es, como hemos dicho, si tú tienes la alarma de tu casa que está sonando, eso indica que hay un fuego en algún sitio, o si es una alarma de robo, indica que hay un ladrón dentro de la casa o que se ha vulnerado la seguridad de tu casa por la razón que sea. Imagínate que la alarma suena y tú vas a la bocina de la alarma que está no sé dónde en el pasillo de tu casa y le entras a golpes a esa bocina. Tú callaste el ruido temporalmente, pero el problema real de si hay un fuego, un incendio, o si hay un ladrón en la casa, tú no lo resolviste. Lo mismo pasa cuando sin una razón médica tomamos pastillas para la ansiedad, para poder dormir y no aplicamos los principios de la palabra de Dios. Vamos a estar atacando los síntomas visibles, pero no vamos a estar atacando la raíz del problema, que es donde debemos tratar. Y la raíz del problema está en nuestros corazones, como hemos visto, porque no queremos descansar en la suficiencia de Dios. Gracias. Hay personas que se esfuerzan mucho en la vida por conseguir cosas. Y usted estaba hablando en algún momento sobre el tema de no afanarse en las cosas temporales y enfocarse en las cosas eternas. Sin embargo, ¿es legítimo, es otra de las preguntas, estar afanado por superarse en la vida o estar ansioso? Aquí hay un punto interesantísimo en esa pregunta. Yo debo hacer mis planes en mi trabajo, en mi matrimonio, con mi familia, planificar para el futuro en la medida de lo posible. Ahora, cuando eso controla mi pensamiento el día entero, cuando eso me da escalofrío, me pone a sudar o pensar que no puedo alcanzar esos objetivos, me llena de ansiedad y me da insomnio, está siendo pecaminoso. ¿Por qué? Vamos a analizar. Vamos a pensar en un joven que quiere conseguir un título universitario. Bueno, él se esfuerza en estudiar lo mejor, lo más posible, es ser responsable con cumplir con los compromisos, ¿verdad?, que tiene en la universidad. Si hay que amanecer estudiando, amanece. Si hay que estudiar X número de horas diarias, estudia. Y a pesar de ese esfuerzo, no le va bien en la materia y se llena de ansiedad. Él tiene que hablarle a su alma y decirle, espérate, yo le he orado al Señor, yo quiero conseguir mi título universitario, lo cual es algo lícito. En esta materia yo me esforcé, hice todos los trabajos, leí los libros que mandó el profesor, pero no pude, ¿verdad?, completarla. Tengo que volver a tomarla. Pero si yo caigo en una crisis porque yo quiero sacar un índice de 4.0 y ya no lo voy a tener porque esa materia, a pesar de haber hecho el esfuerzo, no lo conseguí, entonces yo no estoy confiando en Dios en ese sentido. Ahora, si repruebo la materia o me quemo, como decimos nosotros en República Dominicana, en esa materia, porque no estudié, porque no oré, bueno, ya yo tengo una responsabilidad en ese sentido, tú ves. Entonces, yo no puedo dejar que el querer conseguir un título o una posición en el trabajo me llene de ansiedad. Yo lo que tengo que hacer es ponerlo en la mano del Señor y hacer todo lo posible a mi alcance para conseguir ya sea ese título o esa posición en el trabajo. Y si no lo consigo a pesar del esfuerzo, bueno, el Señor no me lo permitió. Quizás no tengo la posición, la preparación para esa posición. O quizás consiga esa posición en la empresa y el conseguir esa posición me haga daño, porque voy a ganar más dinero y, como decimos aquí en la República, me voy a volver loco con el dinero que gano. O quizás haya otra persona que quiere mi posición y no voy a durar 3 meses en la posición, porque como va a suceder que van a empezar a serrucharnos, como decimos nosotros, otras personas para conseguir
la posición. Entonces yo tengo que ver la providencia de Dios. Yo me esfuerzo, hago lo que tengo que hacer en la medida de lo posible, conforme a mis capacidades, porque debemos recordar que no somos ni Superman, ni Batman, ni el Hombre Araña, que todo lo pueden hacer. ¿Tú me entiendes? Debemos tener una correcta opinión, evaluación de nosotros y ver la mano de Dios guiando mi vida. En la siguiente pregunta, usted pues prácticamente la respondió y era una persona que laboralmente ha dado el 100%. Cumple con absolutamente todo lo que le asignan. Más que eso, generalmente da mucho más de lo que se le asigna en su trabajo. Sin embargo, varias oportunidades de ascenso se han abierto y él no ha sido escogido. Y eso le ha llevado a tener mucha ansiedad. Como cristiano, yo sé que usted lo acaba de decir, en cierta parte, ¿cómo puede luchar con el desánimo y ser dominado? Porque él dice que se ha convertido en una obsesión y a mí me recuerda pues la vida de José. Él tiene que ver la mano de Dios guiándolo. Vamos a poner un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue grandemente usado por Dios y escribió muchas de sus epístolas desde la cárcel. Él hubiera hecho mucho más estando libre, humanamente hablando, y predicando el evangelio en muchos otros lugares. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiso. Y estoy hablando de algo, ¿verdad? Bien espiritual, aunque el trabajo es algo espiritual, no nos perdamos en ese sentido. Cada área de nuestra vida debe ser rendida a Dios. El apóstol Pablo no se amargó por eso, sino que él siguió trabajando. Entonces debemos ver la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios que está guiando mi vida con un propósito, y debemos ver sobre todas las cosas el amor de Dios. Yo no necesito tener reconocimiento social. Yo no necesito tener reconocimiento laboral. Yo no necesito ninguna de esas cosas, porque ya yo tengo el amor de Dios. A mí me gustaría dar un buen testimonio en mi trabajo y por eso lo hago lo mejor posible. Ahora, si no me promueven, debo ver la mano de Dios. Y si no me promueven y entiendo que debo buscar horizontes en otra empresa, debo buscarlo en otra empresa o en un negocio propio. ¿Cuál es nuestro problema? Muchas veces que tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, más de que debemos tener. Y creemos que nos merecemos todas las cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo y tonto. Muchas veces tú vas a un lugar, a una empresa, y tú ves a muchos empleados descontentos. Que yo gano X cifra, yo gano $2,000 mensuales, pero yo soy un hombre que valgo $5,000. Entonces, yo lo que le digo a esas personas es, pero si tú vales $5,000, el mercado debe estar lleno de empresas buscando un hombre como tú. Vete de aquí y no ganes los $2,000. Manda tu currículum, que tú no vas a durar nada sin empleo, pero no es así. Entonces, también tenemos que hacer una justa evaluación de cuáles son nuestros dones y talentos para someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quizá yo pienso que puedo ser el gerente general de una empresa y como mucho, quizás solamente llegue a ser gerente de cobro porque no puedo ir más de ahí. Por capacidad o porque Dios sabe lo que quiere hacer conmigo. Yo conozco hermanos que laboralmente o en el mundo, vamos a llamarlo así, Dios no lo dejó destacarse. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios quería que se dedicaran a servirlos en el ministerio. Entonces Dios lo usó gloriosamente. En el caso de Jacob, dice que él abría un pozo y venían los enemigos a pelear con él. Y abría otro pozo y venían los enemigos a pelear con él y le quitaban el pozo. Él le dejaba el pozo. Al final,
el abrir y cerrar los pozos y el estarse mudando lo llevó al lugar donde Dios quería que él estuviera. ¿Me estoy explicando? Entonces, a través de todas esas providencias, yo tengo que saber a dónde Dios quiere llevarme. O sea, no debo saber porque yo no sé la voluntad de Dios, pero debo saber que si yo estoy actuando responsablemente, Dios está guiando mi vida. Y tú diste un ejemplo muy bueno, el ejemplo de José. Señor, ustedes saben la lucha que tuvo José, los problemas que enfrentó, la ansiedad que pudo haber tenido en muchos momentos, pero él vio a Dios guiando su vida y eso lo confortó. Amén. Amén. Pastor, usted tiene un expertise muy fuerte en el tema de matrimonio y con los años de experiencia que él ha dado como pastor, nos gustaría saber qué tanto se deteriora un matrimonio cuando uno de los cónyuges lucha con problemas de ansiedad. Bueno, eso es un caso interesante porque hay que ver cómo cuando esa persona tiene ansiedad, cómo la canaliza. Si la canaliza de una manera bíblica, lo comparte con su cónyuge, le dice, estoy luchando en esta área con la ansiedad. Por favor, ayúdame si me ves ansioso, si ves que no puedo dormir. Entonces, eso es muy importante que el cónyuge se convierta en un aliado, porque después de Dios, la persona que más debe conocernos es nuestro cónyuge, porque yo me casé con mi esposa para compartir mi vida con ella, para hacer una sola carne, no solamente en la intimidad, sino para compartir mis luchas, mis aspiraciones, mis temores, mis ansiedades, mis sueños, mis planes. Yo me casé para compartir mi vida. Y cuando yo te decía que antes, en los años 80, cuando me daba esa ansiedad que quizás 2 o 3 veces al año me pasaba así, que pasaba una noche entera sin dormir, se lo decía a mi esposa, ella oraba conmigo, ella me ayudaba en ese sentido. Y para eso es el matrimonio. Ahora imagínate que yo no le dé la salida correcta y cada vez que esté ansioso y preocupado, empiece a pelear con todo el mundo en la casa. Ahí va a haber problemas en el matrimonio. Si no, en vez de estar así, debemos aplicar el método de Dios y si es necesario, Daniel, debemos buscar ayuda de personas que se hayan preparado en esa área y conozcan la palabra de Dios y nos puedan guiar, los líderes, los pastores de nuestras iglesias, para que nos encaminen por el camino que debemos seguir. Oyéndolo hablar, pastor, usted dijo que uno de los problemas más serios de la ansiedad era la incredulidad y la falta de que nosotros no le creíamos a Dios. Y recuerdo un retiro de pareja donde usted hablaba que un matrimonio gozoso era un matrimonio que tenía 3 pasos. Uno primero tomaba una decisión, uno se unía, uno dejaba padre y madre, uno se unía, pero uno se fundía. Entonces, Sí. cuando hay problemas de ansiedad, me imagino que Dios no es el centro. El verdadero gozo, como usted decía en ese retiro de matrimonio, va a venir en una pareja cuando Dios sea el centro. Que la incredulidad, pues lo aleja. Viéndolo y tratando de conectar lo que usted dijo hoy con lo que usted había dicho en ese retiro de matrimonio. Es así, Daniel. Mientras más nos acercamos al Señor, cada miembro de la pareja, del matrimonio, cada uno de los cónyuges, mejor es la relación. Yo no sé si ahí se ve, es como un triángulo, ¿verdad? Se ve este triángulo raro. Aquí están los esposos y aquí está Dios. En la medida que ambos subimos y nos acercamos a Dios, vamos a estar más cerca el uno del otro. Pero si estamos cada uno en cada punta del triángulo, bien lejos de Dios, va a haber problemas, vamos a estar más lejos y debemos acercarnos. Y Cristo, en su palabra, tiene una solución, nos da esperanza de cómo lidiar con esos problemas, que son problemas del alma. Pastor, usted en el tiempo que tiene, pues que Dios lo llamó
¿cómo ha podido luchar? Y el último año usted tiene una plantación, si lo ha tenido, ¿qué consejo usted le puede dar a una persona que siente ansiedad por la carga que tiene en el ministerio al cual ha sido llamado? Lo primero que tenemos que hacer es poner en orden nuestras prioridades. Lo primero es mi relación con Dios, como veíamos en Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Nosotros, separados del Señor, nada podemos hacer, dice la Biblia. Entonces, donde yo voy a encontrar la fortaleza, la fuerza, la esperanza para yo ir hacia adelante es en Dios. Y yo debo ir a la palabra de Dios cada día y, como dice un amigo, darme un baño en la palabra y que esa palabra cada día se lleve el sucio o la desesperanza o la ansiedad que pueda haber en mi corazón. O que esa palabra cada día me desarraigue más de buscar las cosas de este mundo que al final no van a servir, no me van a servir para nada, porque el día que cierre mis ojos, si los cierro sin haber conocido al Señor, iré camino a una condenación eterna. Pero aquel que ha confiado en Cristo estará con Él por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo debo prepararme para ese viaje celestial, para ese viaje a la eternidad y vivir aquí en esta tierra como un extranjero y como un peregrino. Como un extranjero porque yo no pertenezco a este mundo y como un peregrino porque está de paso. Entonces, eso viene al yo buscar el reino de Dios y su justicia. Mira, Daniel, nadie va de viaje a un hotel donde va a pasar 2 días y se lleva los cuadros de su casa para ponerlo en ese hotel. ¿Por qué? Porque esa no es mi casa, yo estoy ahí de paso. Y esta pandemia con el COVID y la fragilidad de la vida, cómo esto ha afectado a personas saludables, poco saludables, jóvenes, viejos, con dinero, sin dinero, nos ha mostrado que la vida es frágil, que es como una neblina que viene de pronto y se va. Y esto lo que debe hacer es llevarnos a buscar al Señor. Mientras más busquemos del Señor, menos desearemos las cosas de este mundo. Yo empecé diciendo en Mateo que ninguno, Mateo 6:24, antes de entrar al versículo 25, puede servir a 2 señores. No podemos servir a Dios y la riqueza. O sea, no podemos servir a Dios y buscar el prestigio social, político, económica, porque son incompatibles. O se ama a Dios o se ama las cosas del mundo. O se ama las cosas del mundo y se menosprecia a Dios. No sé si me estoy explicando. Si yo pongo mis afectos en las cosas de este mundo que son inciertas, me voy a llenar de ansiedad. Porque también muchas cosas de mis aspiraciones no podré alcanzarlas. Y muchas, cuando las alcance, me voy a dar cuenta que no me dieron la verdadera felicidad. Porque la verdadera felicidad solo está en Jesucristo. Pastor, antes de hacerle la última pregunta, y la verdad, simplemente un breve comentario conforme a lo que usted estudió, pero hay un versículo que precede a lo que usted estudió en el día de hoy, es el 19, Mateo 6:19. Yo creo que el problema de nosotros es que no hemos entendido la bendición que tenemos en Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice el versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Por más que tengamos, se va rápido, ¿eh? Sino, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Y esto sí usted lo dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará su corazón. Y ahí viene ya la última con la cual vamos a cerrar en el día de hoy, y es buscar el reino de Dios y su justicia, llenarse de la palabra. Es así la manera de yo buscarlo. Es llenarme de la palabra, porque la palabra
me habla de Dios. Me dice cómo es Dios, cuáles son sus atributos, cómo debo adorarlo, cómo debo alabarlo, qué es lo que agrada a Dios, qué le desagrada. La palabra, el estudio de la palabra me lleva a conocer a Dios de una manera experimental. Déjame explicarte algo. Imagínate que tú conoces, porque has leído mucho, al presidente de los Estados Unidos, por decir algo así. Que tú conoces a Trump porque has leído su biografía, ha seguido su trayectoria empresarial y política. Pero una cosa es conocer acerca de una persona y otra cosa es conocerlo. Yo conozco a Dios de una manera experimental cuando tengo comunión con Él. ¿Me explico? Cuando Él se revela a mi vida a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la oración, ahí es que yo profundizo en ese conocimiento de Dios. Job dice, de oídas te había oído, pero ahora yo te conozco, porque yo pasé por esto y tú estuviste aquí. Y eso es lo importante, Daniel. Pero tiene que ser una palabra, no como la que tenían los fariseos, que la conocían todo, sino una palabra que afecte el corazón y que afecte la voluntad. Y que sea evidente en esa persona que está siendo afectado y transformado por esa palabra. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos conocían todos los procedimientos, las ordenanzas, todo lo que tenían que hacer, pero era algo externo. Su corazón no estaba con Dios. Bueno, pastor, muchísimas gracias. La Gracias. verdad es que hemos disfrutado mucho de mirar cómo la palabra de Dios nos puede ayudar, porque estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos viviendo situaciones que nosotros no controlamos. Cambia esta semana, bueno, aumentó el contagio y muchos estamos tentados a ser ansiosos. Sin embargo, el poder creerle a Dios y que Él tiene un propósito bueno en todo y que nada escapa a su voluntad nos hace a nosotros estar confiados y tener una paz que sobrepase todo entendimiento. Muchísimas gracias por su tiempo. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Pastor, buenas noches. Saludo a su esposa. Me la presenta en algún momento. Bendiciones a todos. Bye.